Salmo 2, un salmo de David, compuesto por David Jamele, o sea, el rey David, con la intención de enseñar a los pueblos cómo conectar con el Altísimo. Y también este Salmo 2 se conecta con 2 de Samuel 5:17, que la vamos a estar leyendo también. Vamos a leerlo. Gracias, Padre, porque me permites leer tu palabra, tu Torá. Porque se amotinan las naciones y los pueblos hablan en vano, para que conspiren si finalmente la maldad será derrotada. O sea, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos hablan en vano? Los reyes de la tierra y los gobernantes se alzan y conspiran unidos contra el Eterno y contra David su ungido, diciendo. Pero ¿dónde se encuentra eso? Este salmo está conectado con el libro de Samuel, del profeta Samuel. En el segundo libro, Samuel 2, 5:17, 2 de Samuel 5:17, yo lo tengo acá. Bendiciones, Elizabeth, estamos esperándote, gracias. Estamos comenzando apenas. Decimos que el Salmo 2 es escrito por David justo cuando fue nombrado rey. Tengan en cuenta esto. Justo cuando fue nombrado rey, inmediatamente viene una batalla. Inmediatamente viene una guerra directa a la mente de David, una guerra directamente a la autoestima de David. Hay que recordar que David fue rey 40 años, 7 años fue rey en Hebrón y los 33 años restantes fue rey en Jerusalén. ¿Cuándo comenzó a reinar David? A los 30 años, y reinó 40 años, a los 70 muere, ¿verdad? Pero fueron 40 años donde él estableció a Sión o a Jerusalén como ciudad sagrada y santa. Y conectando este salmo con el libro de Samuel, dice 2 de Samuel 5:17, cuando los filisteos oyeron que había ungido a David rey sobre Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Cuando David oyó esto, descendió a la fortaleza. Los filisteos, el 18 dice, los filisteos llegaron y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces David consultó al Eterno. Miren lo tremendo. Aquí tenemos que hacer, y aquí es donde viene la revelación, ¿en qué momento de este suceso David, gracias Chope, en qué momento de este suceso David compone el salmo? Vamos a leer con calma. Cuando los filisteos oyeron que habían ungido a David rey sobre Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Cuando David oyó esto, cuando David oyó esto, amén, Chope. Cuando David oyó esto, descendió a la fortaleza. Como lo dice otra versión, la que es más común de todos. Vamos a ver cómo llama. Sí, descendió a la fortaleza, lo dice de la misma manera. En este momento, el rey David compone el salmo. Y el salmo dice: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos hablan en vano? ¿Para qué conspiran si finalmente la maldad será derrotada? Y en el 2 dice: los reyes de la tierra y los gobernantes se alzan y conspiran unidos contra el Eterno y contra David. David sabía que no estaban conspirando contra él, sino que conspiraban contra el Eterno, porque debemos entender que David nunca quiso ser rey. Entienda. Y usted lo va a llevar a su vida. David nunca quiso ser rey. A él lo escogen como rey estando con las ovejas de su padre Isaí. A él van y lo seleccionan. Se lleva una sorpresa
Él no estaba preparado para ser rey. Lo cogen a los 16 años y a los 14 reina. Entonces tenemos que tener en cuenta el momento impreciso donde David compone este salmo. Pero ¿qué me enseña eso a mí? Que aquí vemos la conexión tan grande que tenía David con el Todopoderoso, que en el momento en que sube a la fortaleza que nos relata 1 Samuel 5:17, comienza a escribir y a decir: los reyes de la tierra y los gobernantes se alzan y conspiran unidos contra Hashem, contra mí, contra el Eterno y contra mí, diciendo: ¿por qué muchos de nosotros no alcanzamos ese nivel espiritual? ¿Por qué no alcanzamos ese nivel espiritual que cuando viene el problema, mire, no estamos hablando de religión, pero cuando viene el problema, el creyente lo primero que hace es oprimirse en el problema y no sale de su boca un cántico o sale de su boca una expresión de alabanza. Miren el problema tan grande que se había metido David, que lo metió Dios, pues para que se nos pueda entender. Los filisteos llegaron y se extendieron por el valle de Refaim, lo rodearon. Él descendió a la fortaleza. Y dice: entonces David consultó al Eterno diciendo: subiré contra los filisteos. Escuche bien y tenga revelación. Que muchas veces por eso es que el creyente no avanza, porque no tiene revelación, no tiene la sabiduría dada por el cielo. Yo hablo de revelación porque así entienden los cristianos, pero no tiene el secreto dado por Dios. Mire, dice: subiré contra los filisteos. Subiré. Voy a tratar de buscar otra versión para ver qué traducen como subiré. Segunda de Samuel 5:17, porque aquí hay un secreto y muchos lo llaman código. Cuando se enteraron los filisteos de que habían ungido a David como rey. ¿Quién ungió a David como rey? Estamos hablando de los salmos, pero ¿quién ungió a David como rey? Samuel. David no sabía que lo iban a ungir. David no estaba preparado para ser rey. Por eso pasaron los 14 años de preparación para ser rey. Si bien el Eterno Todopoderoso ve el corazón, ve la conexión que tiene este hombre con Dios, se meten en un problema después que se dan cuenta que es ungido. Y dice: todos los filisteos subieron en busca de David, y al enterarse David descendió a la fortaleza. Llegaron pues los filisteos y se apostaron en el valle de los gigantes. Entonces, aquí lo dice más fuerte: el valle de los gigantes. Ustedes acuérdense que los filisteos eran grandísimos. Goliat era grandísimo. Yo no sé cómo es tu problema, no sé cómo es tu dificultad, no sé qué es lo que tienes al frente, pero hoy estamos aprendiendo cómo conectamos los salmos con la vida de aquel que lo compuso para tener un nivel superior espiritual. Yo sé que a muchos me toca tratar de buscar sinónimos para que me puedan entender. Los salmos abren puertas celestiales. Los salmos abren canales celestiales. Ven, tengo más de 14 años enseñándolo. O 12, no me acuerdo. Pero las personas no quieren orar con los salmos. Y las oraciones propias están bien. Las oraciones propias están súper bien. Pero qué lindo como aprendíamos ayer: adoración, oración, conexión celestial. Y dice en esta versión: entonces David consultó al Eterno y le pregunté. Lo dice en 3 versiones, lo dice igual: subiré contra los filisteos. Subiré contra los filisteos. ¿Qué es subir contra los filisteos?
Para poder derrotar a aquellos enemigos que se te enfrentan a diario, tienes que subir. ¿Subir a dónde? Subir a una sinagoga, subir a una iglesia, subir a una congregación, una mezquita. Subir a Dios. Subir a Dios. Siempre les he enseñado que esto no se trata de religión, sino de conexión celestial. Eso se trata de conectar con Dios, de ser ese árbol plantado que leíamos ayer junto a fuentes de agua. Eso es conectar con Dios, recibir las aguas del río del Espíritu. Y mira lo tremendo. Le dice, lo vas a entregar en mis manos. Aquí le dice, lo entregarás en mis manos. Y el Señor respondió, el Eterno respondió a David, le dice, escuche bien, aquí hay una coma. Sube. ¿Cómo? Sube. Nunca el Eterno ha despreciado lo que usted aprenda para que alcance un nivel espiritual. Nunca le va a cerrar las puertas para que alcance un nivel espiritual. Al contrario, se las va a abrir, porque aquí lo vemos. Sube y compone el salmo. No podemos saber la unidad de tiempo, si fueron horas, si fueron minutos, si fueron días o segundos, porque en el Eterno no hay tiempo. Acuérdense de esto, el Eterno, cuando se le presenta a Moisés, le dice, yo seré el que seré. Y dice, soy el pasado, soy el presente, soy el futuro, porque en mí no hay tiempo. Por eso es que yo le llamo eterno, porque Él vive en eternidad, no hay tiempo. En Dios no hay tiempo. El libro de Génesis en hebreo se llama Bereshit y es traducido como en el principio, y esa es una mala traducción. Entra gente y se va, entra gente y se va. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque muchos no estamos preparados para hacer lo que nos dijo el Padre aquí en esta revelación, donde dice, sube. ¿A dónde voy a subir? A conectar con lo celestial, a conectar con Dios a través del Espíritu. Me toca hablar en este lenguaje, en el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de santidad. Que tú seas ese recipiente donde se llene de aceite del Espíritu de Dios. Sube. Estamos leyendo el Salmo 2, donde en el verso 3 dice, cortemos las cuerdas de su yugo y quitémonos de sus ataduras. Y la explicación que dan nuestros sabios es, los perversos bien saben que David es el elegido de Hashem. Estoy hablando ya a nivel histórico. Por eso un ataque contra David es un ataque contra el mismísimo Hashem, contra el mismísimo Dios. Y las personas piensan que se meten con uno, pero se están metiendo con el que está subiendo o se están metiendo con el que está bajando. ¡Wow! ¿Con quién se están metiendo? ¿Por qué te llegan bendiciones a ti? Porque estás subiendo. ¿Por qué te llegan bendiciones a ti? Porque quieres alcanzar la plenitud en Dios. No te llegan por tu linda cara. Porque a medida que tú vas subiendo espiritualmente y tengas la capacidad de que aunque tengan los filisteos rodeando, simbólicamente, puedas hablar con el Todopoderoso y decirle, subiré. Y Él te dice, sube. Eso es tremendo, eso es fuerte. Sube porque ciertamente entregaré los filisteos en tu mano. Entonces, la composición de este salmo se hizo a través de este hecho. Ningún salmo fue compuesto, escuche bien, porque habían sucesos que impregnaban al hombre de Dios y hacían que él tomara acción al componer, porque la vivencia que había tenido era poderosa.
rebelión no es contra David. Nuestra rebelión no es contra las iglesias ni contra las sinagogas. A veces nuestra rebelión es contra Dios. Y somos rebeldes porque se nos está enseñando a subir y no subimos. Pero como siempre he dicho, aquí estuviéramos haciendo otras cosas y el live estuviera lleno. Pero gloria a Dios porque no lo hacemos, Baruch Hashem, bendito Dios, porque no lo hacemos con el objetivo de llenar, sino de encauzar, escuche bien, de encauzar en el río espiritual para que cada uno de los que escucha pueda subir. Estamos enseñando a tener una intimidad con el Todopoderoso. Estamos enseñando a tener una intimidad con el Rey del Cielo. Pero el Hashem permanece calmo. Miren lo tremendo. Pero el Eterno permanece calmo, sentado en los cielos, riendo. O sea que David sabía que aunque el impío se levante, que aunque el filisteo se levante, no mueve la mano del Eterno porque se ríe, porque sabe cuál es su recompensa. Sentado en los cielos riendo. Y aquí dice algo tremendo. El Eterno se burla de ellos. No temas, pues en vano es que los enemigos hablen y urdan contra ti. Ya caerán vencidos. Y el verso 6 dice: yo mismo he ungido a mi rey David sobre Sión, mi santo monte. No pretendan destruirlo. Cuando tú tienes una asignación de Dios, nadie va a poder destruir lo que el Eterno quiere que tú aprendas y que tú hagas. Cuando tú tienes una asignación de Dios, todo ser humano tiene una asignación de parte de Dios. Pero escuche, Edwin, aquí está tu asignación. Yo la puedo hacer a un lado, yo la puedo destruir, yo la puedo tirar. Todos tenemos un propósito, pero no todos lo cumplimos. Porque para cumplir un propósito, escuche bien, para cumplir un propósito yo me tengo que acercar al que me dio el propósito. Yo me tengo que acercar al que me dio el propósito. Para cumplir la asignación que tengo en este plano, en esta tierra, debo acercarme al que me dio el propósito. Debo subir para que el Eterno los entregue en mis manos. La gente no sube. Yo veo muchos creyentes quedados en el mismo círculo. Y tenemos a Yeshua HaMashiach como el Mesías. Lo tienen mucho, pero no lo han entendido. No han comprendido los secretos que vino a mostrar, porque han desconectado las enseñanzas con la Torah. Y cuando se desconectan esas enseñanzas se pierde el norte. Y no puedo subir. No puedo subir. Y hay mucha gente que se quedó ahí. Y quiere más, y quiere más. Y va a la congregación y recibe lo mismo. Va a la sinagoga y es la misma liturgia. Está en un Shabbat o en un domingo de celebración y es lo mismo. Entonces uno culpa a lo que está afuera y no interioriza, como les enseñaba ayer, y no se autoevalúa y dice: soy yo. Porque el que quiere subir soy yo. Son años de estudio para poder subir. Años de plegarias para poder subir. Y nos dice el Salmo 2:6: yo mismo he ungido a mi rey. O sea que el Eterno mismo te ha escogido. El 7 dice David: proclamaré al Eterno, proclamaré
proclamaré. El Eterno me dijo, tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Hoy tenemos que comprender que para subir tenemos que aceptar. O sea, es que muchas veces nosotros no aceptamos. Tenemos que aceptar que somos sus hijos. Tenemos que aceptar que somos tus hijos. Pero todo el mundo acepta que es su hijo. No. Esto no es aceptar que yo soy hijo de Dios. Aceptar que soy hijo del Todopoderoso es comportarme como el Padre quiere. Por eso, si bien todos son creación de Dios, muchos no han entrado en ese canal para que se les pueda entregar la asignación de su propósito y puedan subir a lo celestial. Si me están comprendiendo, pues digan que están comprendiendo, porque si tienen alguna pregunta lo pueden hacer. Tú eres mi hijo y te aprecio como si hoy te hubiese dado a luz. Estas palabras las está diciendo David Hamelech, el rey David, por inspiración divina, y está hablando de que nuestro Padre Celestial, el Eterno, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, le está diciendo, tú eres mi hijo, y es como si hoy mismo te hubiese parido, dado a luz. Impresionante. Entonces, cuando yo entiendo que me están diciendo que me acaban de dar luz, como si te hubiese dado a luz, puedo comprender y elevar mi alma, y entonces las peticiones que haga son tomadas en el altar de Dios. Después explico cómo es que reciben las peticiones y las llevan. Pídeme. El 8, Salmo 2:8 dice, pídeme y hay una coma, pídeme. Pero es que antes de pedir, yo tengo que subir. Porque normalmente nosotros pedimos para nuestros deleites, pero no pedimos para nuestra elevación espiritual. Normalmente nosotros pedimos porque necesitamos algo. Y con el Eterno, en esa elevación espiritual, usted va a comprender que ya no necesita. Por eso el estado de llenura espiritual, el estado de estar lleno del Espíritu Santo, que es el estado de yejidá a nivel del alma, el estado espiritual alto, no necesita nada de la carne. Aunque necesita sustentar la carne con los alimentos para elevarlo y tener una vida de agrado al Eterno para poder ser buen recipiente, no necesita. Pasa a ser paradójico, pero totalmente cierto. Porque cuando yo hice un año el estudio del Brit Hadashah, solito entendí lo que decía Romanos 8 diciendo viviendo en el Espíritu, pero no como muchos lo enseñan, sino que entiendo que vivir en el Espíritu es una elevación, una conexión celestial a través de los canales que el Eterno me dejó, y entre esos está los salmos. Pídeme, y te daré pueblos por heredad, y su posesión será los extremos de la tierra. Aquí está hablando del reinado de David, de que el rey, el Eterno le iba a entregar muchas cosas, y de hecho se las entregó. A nivel histórico está esto claro. Este salmo, que fue también profético de parte de David, declarando la palabra del Eterno en su boca para conquistar las naciones que conquistó. Porque en 1 Samuel podemos ver que él dice, te los voy a entregar en tu mano, sube porque ciertamente entregaré los filisteos en tus manos. O sea que es una palabra profética que él está cumpliendo
sea, para que me puedan entender, él está viviendo, sintiendo y se cumplió. Pero ¿cuáles serían las naciones para mí? Pídeme y te daré pueblos por heredad, y tu posesión serán los extremos de la tierra. La persona que está alcanzando un nivel espiritual elevado, se le dará heredad. Y la herencia de esa persona es ella misma, en el cual va a tener el dominio de ella misma para conquistar sus temores. Y la nación que nosotros tenemos que conquistar, siempre lo he dicho en las enseñanzas, somos nosotros. Mucha gente sale a conquistar a otro, y no se ha conquistado a sí mismo. ¿Qué es conquistarse a sí mismo? Siervo, more, pastor, enviado, como me quieran llamar. ¿Qué es conquistado, señor Edwin? ¿Qué es conquistar las naciones? ¿Qué es conquistarme yo mismo? Conquistarme yo mismo es tener la capacidad de autocontrol, de autodominio, y saber que tengo una asignación para cumplir un propósito y elevarme. Porque cuando yo tengo esa plena comprensión, yo vivo una vida subiendo. Yo me monto en la escalera de Jacob. Yo subo con los ángeles. Esto es ya más profundo. Cuando dice que Jacob vio ángeles que subían y bajaban. Yo subo y puedo conectar con los mundos superiores y puedo bajar para traer esa luz a este plano que tanto lo necesita, a esta tierra que tanto lo necesita. Pídeme y te daré pueblos por heredad, y tu posesión será los extremos de la tierra. Los quebrarás con vara de hierro. Lo que hizo David Amelech fue quebrarlos con vara de hierro, conquistarlos. Como vasija de alfarero lo desmenuzará. Y como vasija de alfarero desmenuzó muchas naciones, muchos pueblos. Pero vuelvo, ¿cuál es la nación que yo tengo que conquistar? ¿Cuál es la nación que yo tengo que conquistar? Usted, mi hermano. Tiene que sacarlo. ¿Cuál es la nación que yo tengo que conquistar? Es usted mismo la que tiene que conquistar. Nosotros conquistamos todo lo que se nos ocurre y somos exitosos en la vida, pero cuando se trata de nosotros tenemos problemas. Salga, Yogi. Cuando se trata de nosotros mismos tenemos problemas. Cuando se trata de nosotros mismos tenemos dificultades. Cuando se trata de nosotros mismos, la persona que va a subir espiritualmente, lo primero que hace es conquistarse a sí mismo y tener dominio propio, tener disciplina. Se les dice, vamos a disciplinarnos para estudiar el libro de Salmos. Vamos a hacer esto y aquello. Mucha gente no lo hace. ¿Por qué razón no lo hace? Porque no se ha conquistado a sí mismo, no tiene dominio propio. Andamos buscando estrategias para subir cuando todas están aquí. Como vasija de alfarero lo desmenuzarás. Y ahora, después de que constataron que puedo hacer con ustedes lo que quiera, dice David, sean sabios y sean prudentes, reyes de la tierra. Entonces nos da dos cosas, dos punticos para tener en cuenta más. Si usted está anotando, sabiduría y prudencia. Les está mandando a los reyes de la tierra que sean sabios y prudentes y que no se metan con él, porque meterse con él y tener rebeldía en contra de David a nivel histórico es rebelarse contra Dios.
Y muchas veces nosotros nos rebelamos contra Dios cuando no obedecemos, cuando no somos sabios y cuando no somos prudentes. Dice el 11: sirvan al Eterno con reverencia y alégrense con temblor. No tenemos reverencia, no tenemos temblor. Eso es una simbología del temor a Dios. Y el 12, el verso 12 del Salmo 2 es el más impactante. Dice: apresúrense a purificarse. No le vayas a abrir. Apresúrense a purificarse. ¿Cuántos años demoré yo para encontrarme con esa conexión celestial que él tanto buscaba? Muchos. No hablando con nadie, pasando situaciones, dificultades, temores, violencia, tristeza, depresiones, situaciones complejas económicas, todo tipo de situación. Pero estaba seguro que iba a lograrlo. Y aún estoy lográndolo porque me falta mucho por subir. Nos falta mucho por subir. Y me coloco como ejemplo no para vanagloria, porque nada soy. Falta mucho por lograr. Mucho. Apresúrense a purificarse. A purificar sus corazones. ¿Por qué hay que apresurarse a purificarse? Porque Él se puede enojar y podemos perecer en el camino. Una vez yo llegué a una reflexión que era mejor no despertar a mucha gente espiritualmente porque muchos no tenían la capacidad ni el voltaje para soportarlo. Eso fue hace mucho tiempo. Pero también he llegado a la conclusión que si el Eterno me coloca personas al frente es para despertarlos espiritualmente y que sigamos el camino de purificación para subir y conectar con Él. Para que no sea que Él se enoje y perezcan en el camino. Porque en un breve instante, escuche bien, estas 4 personas que están acá. Porque en un breve instante puede arder su ira. Yo he escuchado los tiempos están cerca, yo he escuchado la venida del Mesías. Y si tenemos todo eso en cuenta y lo hacemos como cierto, y lo creemos como cierto, ¿por qué mucho pueblo no se está apresurando a purificarse? Hablo de todo pueblo que dice creer en el Eterno. Apresúrense a purificar sus corazones, no sea que Él se enoje y perezcan en el camino, porque en un breve instante puede arder su ira. Alabados sean todos los que en Él confían. O sea que los que confiamos en el Eterno tenemos honra de parte de Dios. ¿Cómo te honra Dios? Permitiendo que tú subas. ¿Cómo honró el Eterno a Moisés? Diciendo: quítate el calzado, que este lugar es santo, pues te puedo consumir en un instante. Y así lo hace con todos nosotros, pero somos tercos. Alabados sean todos los que en Él confían. Entonces entendemos, primero, Salmo 2, creado por David en una situación apremiante, difícil, pero donde él tuvo la capacidad de conectar con Dios y preguntarle: subiré contra los filisteos, y el Eterno le dice, y le pregunta: ¿los entregarás en mi mano? Y el Eterno le dice: sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano.
Pero no es el subir como enseñaron muchas congregaciones. El subir es tener una pureza de corazón. Porque tenemos que conectar la pureza de corazón que dice el Salmo 2:12 con el Salmo 24 que dice: ¿quién subirá al santo monte? El limpio de manos y puro de corazón. Limpio de manos y puro de corazón. Según los sabios que han escudriñado más que nosotros, el libro de Salmo 2 se usa para apaciguar una tormenta en el mar. Recuerde eso, recuérdelo. Yo pude entender muchas cosas. ¿Quién es este hombre que aún el mar enmudece? Y yo pude entender a través de los salmos que cuando se logra tener una conexión espiritual con el Todopoderoso, se puede recitar y toda tormenta mental, física y aún espiritual y emocional se va a calmar. Pero la intención con que se hace debe ser una intención correcta. La intencionalidad en hebreo tiene un poder sobrenatural. No puedo orar por orar. La intención tiene que ser correcta. Lo hemos aprendido varias veces. La intención con que yo hago las cosas tiene que ser correcta. Porque se juzga por nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Conectando el Salmo 2 con 2 Samuel 5:17, porque ahí fue donde se compuso el Salmo. Ya saqué mi cuadernito de apuntes. Tengo muchos apuntes en este cuadernito. Tengo muchos apuntes de muchas reflexiones que hacía a solas. Y voy a estarlas compartiendo. Usted decide si recibirlas o no. Si hemos comprendido algo, pues diga sí, si he comprendido, no comprendí nada, estoy perdido. Para pasar a otro salmo cortico, que es el Salmo 3.